Costa, ya lo presenté. Buenas noches, Jaime. Congresista de la Comisión Permanente, además de la bancada liberal. A ver, decía yo al comienzo que de anoche, ¿no?, al día de hoy, las cosas como que parecen tomar un rumbo distinto de lo que por lo menos los fujimoristas y los 87 congresistas que estaban junto a Mercedes Arauz en el hemiciclo, rindiéndole además un acto de investidura, parece haber cambiado. Lo que ha dicho la OEA, lo que está diciendo Transparencia, el decreto o la resolución del Jurado Nacional de Elecciones convocando elecciones congresales, la cita del señor Olaechea a la Comisión Permanente. Los hechos finalmente se están decantando, digamos, en favor del señor Vizcarra. ¿Cómo queda la señora Arauz? Y finalmente, ¿qué margen de maniobra va a tener ahora la Comisión Permanente? Yo creo que, Jaime, los hechos se están decantando en favor de la democracia y el orden constitucional. Tenemos felizmente un solo presidente y no dos. Hoy día Mercedes Arauz ha reconocido que su juramentación de ayer y la vacancia, la suspensión temporal en el cargo del presidente Vizcarra y el inicio de un proceso de vacancia han sido más bien un acto político, un gesto político, y no un intento real de hacerla ella presidente de la República. Lo ha reconocido así expresamente. O sea que si habían dudas de que teníamos dos o un presidentes, ahora está clarísimo que tenemos uno solo. Dice usted entonces que con la declaración que ha hecho hoy la señora Arauz a 3 medios internacionales, ¿está reconociendo la presidencia del señor Vizcarra? Me parece que de manera muy clara, ¿no? Y también la ha reconocido el pronunciamiento que ha hecho la Comisión Permanente, porque la Comisión Permanente expresa preocupación por el hecho de que todavía no se ha publicado en el peruano el nombramiento del magistrado Ortiz de Ceballos. Debe publicarse. Que habría sido, digamos, elegido ayer. Podemos discutir, ¿no?, eso después, pero lo que omite decir es que también debería publicarse la suspensión temporal en el cargo del presidente Vizcarra y el digamos, nombramiento como presidente de la República de la señora Arauz. No lo ha pedido el señor Olaechea. Tampoco se han publicado. Es decir, el Congreso remite. No, por eso, ni se ha publicado. Ni se ha publicado. Ni el señor Olaechea lo está pidiendo en la conferencia, con lo cual. No, en los la actos son nulos. Y en un pronunciamiento escrito. Por eso. O sea, que han abandonado esa pretensión. Por un lado, de abrirle un proceso de vacancia al presidente, suspenderlo en el ejercicio de sus funciones y nombrar la presidenta a la señora Arauz. O sea que reconocen, ¿no es cierto?, al señor Vizcarra como el único presidente de la República. Implícitamente, al no decir nada sobre lo otro, lo que les interesa ahora es asegurar que el señor Ortiz de Ceballos vaya al Tribunal Constitucional, y sobre eso me parece que hay una controversia pendiente de dilucidar. Ahora, vamos a hablar sobre esa controversia, pero antes escuchemos un fragmento de declaraciones de la señora Mercedes Arauz, ¿verdad? Tenemos un extracto de lo que ha dicho hoy a Reuters. Yo no estoy actuando sobre la base de la popularidad, sino quiero de verdad pedirle a la sociedad que entienda que es por el bien nuestro que tenemos que tener un Estado de Derecho. Evidentemente tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que eso no es la razón para cerrar. Es más un acto político que un acto para asumir funciones. En ese momento esas funciones las está cumpliendo el señor. O sea, no es una cosa. Es un acto político, sí. Yo soy una política seria. Y yo estoy aquí para trabajar por mi país. Yo no lo estoy haciendo por mi propio bienestar o porque me voy a ganar un rédito político para mañana o para hoy. Es más, hoy día me están detestando buena parte del país. De repente hay otros que piensan diferente. Entonces lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional. Y creo que está bien. Cualquiera sea el resultado de lo que diga el Tribunal Constitucional, tendremos que respetarlo, por supuesto. Mi función sigue siendo la de ser vicepresidenta encargada por el Congreso de la presidencia. Y en ese sentido yo lo que haré es hacer el trabajo de invocar y trabajar para, otra vez, buscar los consensos. Eso ha dicho hoy la señora Arauz a Reuters y algo muy parecido a la CNN y algo muy parecido a la BBC. ¿Qué entiende usted por acto político cuando se refiere a la señora Arauz a
esta suerte de investidura que tuvo ayer por la mayoría fujimorista? Yo creo que un gesto de rechazo a la disolución constitucional del Congreso. Claramente a la mayoría que ha manejado el Congreso en los últimos años, esta decisión no les ha gustado y la han acusado de inconstitucional sin tener fundamento para ello. Pero hubo un crucifijo en la mesa, hubo una el gesto juramentación. político es, digamos, expresemos nuestro rechazo haciendo a la presidenta y escuchando su discurso de investidura. O sea, claramente está retrocediendo y reconociendo que lo de ayer fue demasiado, ¿no? Fue un exceso de parte de ella y de esa mayoría del Congreso, porque con las funciones de presidente de la República no se juega. No es que un día asumes la presidencia, haces un discurso a la nación y al día siguiente dices, no hombre, en realidad es solo un acto político. Pero a ver, ella le decía, tenía un crucifijo en la mesa, cantaron el himno nacional, tuvo un mensaje y juró. Pero no tenía gabinete, no tenía, o por lo menos no se conocía un gabinete, ella no tenía el control del presupuesto, no tenía el control del aparato del Estado. Políticamente, para usted, ¿cómo deja esta situación a la señora Arauz, siendo constitucionalmente la vicepresidenta? Bueno, la deja un poco mal, ¿no? La deja claramente un poco mal. Incluso hay quienes dicen que la deja mal parada penalmente porque habría incurrido en usurpación de funciones. Y entiendo que hay una denuncia que se da en el ámbito penal. Pero creo que con esas declaraciones hay un retroceso de parte de ella en sus pretensiones y de la mayoría del Congreso que la unge como presidenta, porque te repito, cuando reclama el presidente del Congreso por qué no ha publicado el peruano el nombramiento de Ortiz Ceballos, no dice nada ni de la suspensión del presidente Vizcarra ni de la elección de la señora Arauz como presidente de la República. O sea, el propio Congreso está reconociendo que todo esto fue un gesto político de muy mal gusto, que le está haciendo algún daño, ¿no es cierto?, al Perú, que yo espero que el servicio diplomático peruano se encargue rápidamente de aclarar las cosas. Yo creo que están claras para el mundo, si uno ve las reacciones que ha habido en la prensa internacional y en general las representaciones diplomáticas. No hay, bueno, pero no hay canciller, ¿no? Ha dimitido el canciller. ¿Ah? No hay un canciller, digamos. Está el señor Popolizio administrativamente, sí, ¿no? Pero no hay legítimamente aún un canciller. No, el canciller es el señor Popolizio hasta que no sea sustituido. Claro, pero digamos, políticamente él ya declinó. Sí, pero lo que te digo es, ni la prensa internacional, ni los países vecinos o los países del mundo han expresado mayor preocupación por esto, aunque los titulares hacen daño, ¿no? A ver, pero felizmente eso no ha trascendido. Vamos a la OEA. Sí. La OEA dice tres cosas fundamentalmente. Primero dice que le compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad. Y además hace la excisión de estas dos palabras que volvieron a discutirse en los días anteriores. Legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas. Se entiende a lo que ha hecho ahí está el comunicado, lo que ha hecho el presidente de la República de disolver el Congreso. Debe, además dice, así como las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo. ¿Considera usted que debe existir en el más breve plazo una interpretación del tribunal respecto a lo que ha hecho el presidente? ¿Cuál es mi lectura de ese pronunciamiento? En ese extremo, la OEA dice, yo no tengo nada que ver con esto. O sea, que los órganos internos peruanos establezcan, ¿no es cierto?, si ha habido algún problema o no. No nos corresponde a nosotros, no nos vamos a meter. Que lo resuelvan las instituciones peruanas. Y si hay dudas sobre la constitucionalidad de esta medida, que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero que se pronuncie de acuerdo a los procedimientos establecidos y todo lo demás. Y lo que ocurre acá es que no hay un procedimiento para que el Tribunal Constitucional emita una opinión como la que tú quieres. El Tribunal se pronuncia sobre acciones constitucionales en última instancia o acciones de inconstitucionalidad contra las leyes. Atención, sí. Atención. Noticia de último minuto, está en el Twitter. La señora Mercedes Arauz acaba de publicar lo siguiente: he decidido
renunciar irrevocablemente al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Las razones las explico en la carta adjunta. Ahora vamos con la carta adjunta. Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país. Ya no habla de elecciones congresales, que es lo que el jurado ha convocado, sino de elecciones generales. Dice aquí, 1 de octubre, lo ha firmado a las 6 de la tarde, señor Pedro Olaechea, presidente del Congreso. A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República. ¿Debe dirigirse al presidente del Congreso? Primera pregunta. Al que accedí desde julio del 2016 por elección popular. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú, dice Mercedes Arauz. Respecto a la suspensión en el cargo del señor Martín Vizcarra como presidente constitucional de la República, dispuesta por la resolución legislativa número tal, de fecha 30 de septiembre, ayer, así como la encargatura de las mismas funciones a la suscrita, cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta. Ante la invocación de la OEA para que sea el TC el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Vizcarra de disolver el Congreso, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso. A lo largo de mi vida y carrera pública siempre he preferido la defensa de mis principios y de la legalidad antes que mis intereses personales o mi popularidad como política. Estoy convencida que en el Perú habemos millones de ciudadanos que queremos construir instituciones sólidas e independientes y la manera de hacerlo es defendiéndolas. Desde mi posición de ciudadana seguiré trabajando para resguardar el Estado de Derecho, el respeto al orden democrático, la independencia de los poderes y el diálogo y el consenso como los mejores caminos para lograr el desarrollo del Perú. Agradece al pueblo peruano, especialmente a sus electores, que le dieron la gran satisfacción de servir a la patria en los últimos 20 años como funcionaria en diferentes cargos, entre ellos ministra, congresista y vicepresidenta. Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos, que son los más perjudicados por irresponsabilidad de los políticos. Sin otro particular, firma Mercedes Rosalba Arauz Fernández. Sus comentarios ante esto. Me parece que persiste en el error de creer que su renuncia va a llevar... Está renunciando no como vicepresidenta, está renunciando como presidente de la República. Encargada o en funciones. Cree que si renuncia como presidente de la República, la presidencia la asume el presidente del Congreso. Está asumiendo que el presidente Vizcarra no está a cargo de la presidencia de la República y por eso, en la aplicación del 115, entonces el presidente del Congreso es el que convoca elecciones generales. Pues las elecciones al Congreso ya las convocó el presidente de la República y el Jurado Nacional de Elecciones ya tomó acción y hoy día emitió su primera resolución disponiendo... Entonces esta carta no tiene ningún valor, digamos, en el trámite constitucional. Me parece que práctico ninguno. Ajá. Por eso persiste, me parece, en el error de creer que en realidad es presidente de la República y al renunciar, como el señor Vizcarra no es el presidente, quien asume es el señor Olaechea. El señor Oscar Urbiola viene en un momento. Quien está a cargo de la presidencia de la República es el señor Martín Vizcarra. De manera que eso no va a tener ninguna consecuencia. El señor Olaechea seguirá siendo presidente de la Comisión Permanente del Congreso. Que es además lo que él ha... vicepresidenta. Que es lo que él ha convocado para mañana. Exactamente. A la sesión de la Comisión Permanente, que usted además integra. En cuyo pronunciamiento no dice una palabra del hecho que el peruano todavía no haya publicado ni la suspensión temporal del presidente de la República ni la presidencia de la señora Arauz. Eso no le preocupa al señor Olaechea. Lo que le preocupa es que el señor Ortiz de Ceballos no ha sido todavía, no se ha comunicado su nombramiento en el peruano. Ahora, esa votación, antes de eso hay un tuit del señor, ahora todo es por Twitter, ¿no? Pedro Olaechea escribe en el Twitter, Dios mío, todo está que camina así, a velocidad de crucero. ¿Dónde está el...? A ver, no he tenido una conversación, es el tuit del Congreso de la República. No he tenido una conversación a profundidad sobre lo que Mercedes Arauz pueda decidir, señala el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Está tratando de deslindar un poco sobre lo que acaba de decir la señora Arauz.
es lo que más o menos se entiende. Luego dice, tenemos que buscar una solución en el TC, la crisis no ayuda a nadie. No he tenido una conversación a profundidad sobre lo que Mercedes Arauz pueda decidir, pero hoy día fue a su casa. El señor Olechea estuvo en la casa del señor Arauz, me parece que aproximadamente. Ahora, decía yo, ayer el señor del Solar, a trompicones con la puerta y todo el escándalo que hubo, pudo llegar a su escaño justamente y desde su escaño hacer confianza sobre la votación de los magistrados del TC. El Congreso estaba en funciones en ese momento. Lo que hizo la mesa directiva del señor Olechea fue elegir al magistrado del TC. El señor Olechea pide que se publique en El Peruano, solo eso, es verdad, no dice sobre la suspensión del señor Vizcarra ni sobre la designación de la señora Arauz en funciones de la presidencia, cosa que ya ha quedado, digamos, esfumada, sino él dice que debe publicarse la designación o la elección del señor Ortiz de Ceballos en el TC. ¿Por qué considera usted que no debe publicarse? No, yo no considero que no debe publicarse. Entonces sí Entiendo debe. que el procedimiento no ha concluido porque se presentaron un par de recursos de, no sé exactamente si son recursos de reconsideración o de nulidad a la elección, por cuanto, por ejemplo, el voto de Marielena Foronda, del Frente Amplio, se registró como favorable a ese nombramiento cuando ella no estaba en su curul y no votó por el señor... pero ahí eran 88, le bajaron un 87. Pero no, eran 88. Eran 88, por eso, 88, perdón, pero... 87. Lo que pasa es que lo que se ha dicho es que ese voto que hay que restarle, porque no es un voto efectivo, es reemplazado por el voto de la señora Vilca Toma. Sí, a mano alzada. Entonces, igual sería 87. Claro. Lo que ocurre es que hay varios congresistas que han pensado que esa irregularidad amerita que se vuelva a proceder a elegir. Entonces, lo que ocurre es que el Congreso ha sido disuelto constitucionalmente antes de que esos recursos se consideren y por tanto no ha concluido en sentido estricto la formalidad y la solemnidad de esa elección, 1. Y 2, me parece que lo ha dicho ayer uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, tampoco por esa razón quizá el Congreso pudo comunicar de este nombramiento y es al presidente del Congreso a quien le correspondía hacer esa comunicación. Hoy día el Congreso ya ha sido disuelto y lo que queda es la Comisión Permanente y la Comisión Permanente, según este magistrado, no tiene entre sus atribuciones comunicar al Tribunal Constitucional un nombramiento de esa naturaleza. Esas serían las dos razones por las cuales hay quienes dicen que este nombramiento todavía no es un nombramiento plenamente válido y por tanto, por esa razón... no puede claro, pero incorporarse, técnicamente, digamos, circunscribiéndonos a los hechos, al trámite parlamentario, se llegaron a los 87 votos. Se llegó el señor Ortiz de Ceballos fue elegido como magistrado del TC. Con esta irregularidad adicional y con el hecho de que no ha sido comunicado como debe ser comunicado. Claro. O sea, tratándose de un hecho bien importante, hay solemnidades que respetar que no se han respetado. De acuerdo. Además, el cuestionamiento de la votación... Y además el cuestionamiento de todo el proceso que llevó a una cuestión de confianza que ha llevado a la disolución del Congreso, porque el Congreso no quiso reconocer que lo que el Poder Ejecutivo le estaba pidiendo era detener ese proceso y no elegir a nadie. Entonces, al elegir al señor Ortiz de Ceballos, crea las condiciones para que el Ejecutivo diga, no me está dando la confianza. Si yo le pido que detenga el proceso porque tiene muchas irregularidades, que discutamos nuevas reglas de juego y que recién entonces se inicie el proceso para elegir al Tribunal Constitucional, al no hacerlo, se disuelve. De acuerdo, pero ese es el terreno de la discusión. El terreno de la discusión, pero concretamente se votó por los 87 sí, y eligieron a Ortiz de Ceballos. Sí. Entonces ahí, digamos, en un proceso... En la controversia, por encima de la controversia, estoy ciñéndome a los hechos. Sí. Por encima de la controversia está la votación, fueron 87 y fue elegido el señor Ortiz de Ceballos. Sí. En todo caso, vamos a ver cómo se resuelve eso. Yo te he dado algunos de los argumentos que ponen en cuestión ese nombramiento. Claro, porque digamos, general... la mayoría parlamentaria, digamos, antes de la disolución, o en el mismo momento de la disolución, horas después, minutos después, lo que decían es, pero nosotros le dimos la confianza al señor Vizcarra, o al señor del Solar, quiero decir. Al votar por el señor... Claro, después de votar por Ortiz de Ceballos, la confianza. y de ahí, claro,
Pero esa es una interpretación también, ¿se da Es cuenta? la interpretación, o sea, la Entonces, cuestión por de eso confianza es necesario que la el cuestión- TC diga algo. La cuestión de confianza es, mira, yo te pido que hagas esto. Tú puedes hacerlo o no, es tu atribución. Si tú no lo haces, no me das la confianza. Si tú lo haces, me das la confianza. Ahora, lo que no puedes hacer, porque eso es fraude a la Constitución, es decirme, oye, sí, yo voy a hacer lo que tú me pides, ¿no es cierto? Voto y digo, vamos a hacer lo que me piden, pero haces una cosa distinta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ahora, Entonces, la confianza que he hecho está denegada. un vacío que en este momento se puede notar a primera vista es que el señor Vizcarra no tiene vicepresidente. Se ha quedado solo. En este momento se ha quedado sin vicepresidente. Y no hay una no hay gabinete todavía completo, no tiene vicepresidenta. No recuerdo algo exacto en la Constitución respecto a la sucesión. Es que es el presidente del Congreso. Él debería ser el vicepresidente. No es el vicepresidente, pero si algo le ocurre al señor... Ah, no, claro, pero si quiere viajar, no puede viajar. O sea, en este momento no puede viajar. Esa es una buena pregunta. No puede viajar. Porque si la señora ha renunciado, ¿no? Bueno, por eso vamos a tener luego la pausa al señor Óscar Urbiola, que es el presidente del TC. ¿Ah? Como en la línea de mando le sigue el presidente del Congreso, salvo que el presidente del Congreso se quede a cargo del Poder Ejecutivo. Un poco extraño en estas circunstancias, ¿no? Extraño, Pero en efecto sí. es una buena... Son días extraños. ¿Ah? Vamos a repasar una vez más la carta de renuncia de la señora Mercedes Arauz. Gracias, señor Costa. Ahora, dos por venir. cosas finales. La OEA saluda que se haya convocado elecciones en los plazos constitucionales, no se ha mencionado, y permíteme terminar rechazando enfáticamente la agresión contra el colega Carlos Tubino. Yo creo que en un momento de tensión como este hay que obrar con mucho cuidado y evitar cualquier hecho de violencia, verbal por supuesto, y más si es porque empezamos así y después eso no tiene cuándo detenerse. Y de una manera cosa que más, lo rechazo enfáticamente. el respeto al adulto mayor. También, el señor No, Tubino es un adulto mayor y más una autoridad. Porque el señor Tubino, a ver, déjame ver un momento, ya vamos al corte. No, el señor Tubino no está en la permanente, ¿no? No está en la permanente, No, pero no está bueno, en la permanente. congresista de la República hasta ayer, un almirante en retiro respetado. No se justifica. Y tampoco se justifica el bandazo de agua fría contra nadie, ningún tipo de agresión. O sea, mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Gino Costa con nosotros, él sigue en el Congreso porque el Congreso sigue operando ahora a través de una institución muy pequeñita que se llama la Comisión Permanente, que son 27 congresistas. Vamos a la pausa inmediatamente y regresamos con el señor Óscar Urbiola, él ha sido presidente del TC. Ahora las miradas nuevamente están sobre el TC. La OEA opina, considera que el TC debe interpretar lo que ha pasado con la disolución del Congreso. Nada está dicho.